Continuamos con nuestros videos sobre los amplificadores operacionales. Vimos anteriormente los modelos del amplificador operacional y en esta ocasión nos concentramos en las configuraciones básicas, principalmente sobre los amplificadores. Vamos a utilizar nosotros el amplificador operacional ideal. Los potenciales a la entrada son iguales y las corrientes a la entrada son cero. El potencial de salida y la corriente de salida del amplificador operacional son determinados por el circuito. Los amplificadores son básicamente tres. Primero, el invertidor, que contiene una resistencia que realimenta a la entrada inversora y de ahí hacia la entrada del sistema BS. Luego el no invertidor, que se obtiene básicamente intercambiando las conexiones de BS y tierra, como se aprecia mejor en esta otra forma de dibujo. Y finalmente el amplificador unitario. Veamos las fórmulas para cada uno de los casos. La fórmula es: el voltaje de salida va a ser igual a menos RF sobre R1 el voltaje VS de entrada del sistema. En forma de ganancia, el amplificador tiene una ganancia de negativo RF sobre R1. Ese negativo es el que da origen al nombre de invertidor. El no invertidor tiene una ganancia positiva. El voltaje va a ser igual a 1 más RF sobre R1 por BS. Y la ganancia del amplificador es 1 más RF sobre R1. Para el amplificador unitario tenemos nosotros que el voltaje de la salida es igual al voltaje de la entrada debido a la igualdad en los potenciales de entrada. En forma de ganancia decimos que tiene una ganancia de 1, de ahí su nombre de unitario. Así pues, tenemos nuestros tres amplificadores y sus fórmulas correspondientes, las cuales les recomiendo ampliamente que las memoricen y las entiendan, por supuesto, también. Vamos a derivarlas para entenderlas mejor. Empezamos con el amplificador invertidor. Recuerden ustedes, como estamos hablando de un amplificador operacional ideal, los potenciales son iguales y el potencial V más es 0 voltios porque está conectado directamente a tierra. El potencial V menos, por ende, es 0 voltios también. Como no es tierra, se le conoce con nombre de tierra virtual. Hacemos una suma exclusivamente en el nodo V menos, no en VS ni en VO. Ya explicamos anteriormente por qué. Tomando los valores que nos entrega la ecuación número 1 y sustituyendo en la ecuación número 2, tenemos el resultado que es la fórmula que habíamos dado a conocer antes. Pasamos al amplificador no invertidor. De nuevo, la igualdad de potenciales nos dice que ahora que el voltaje V menos va a ser igual al voltaje VS, que está conectado directamente al potencial de la entrada no inversora. Haciendo una suma de corrientes en el nodo V menos, tenemos la fórmula que está ahí. Y sustituyendo y haciendo el álgebra, llegamos a la conclusión de que el V0, el VO, va a ser igual a 1 más RF sobre R1 por VS. Una aclaración importante en estas conexiones: recuerden que la polaridad debe respetarse porque el modelo no nos dice nada al respecto. Vamos también a ver lo siguiente. Tenemos unos amplificadores y dedicamos toda una serie de videos a los modelos como sistemas. Cuando yo quiero ver este amplificador inversor como si fuera un sistema, ¿qué tengo que hacer? Bueno, tengo que ver cuál es el voltaje que entra al sistema, y en este caso es VS sobre R1 debido a la tierra virtual. De manera que, y como la ganancia ya la conocemos, podemos especificar que el macromodelo correspondiente a este circuito es este amplificador de voltaje con nodo común tierra. Observen que a la inversa, si nosotros tenemos un amplificador de voltaje como el que tenemos abajo, podemos realizarlo físicamente como lo hicimos
con el circuito arriba que lo usamos como ejemplo para el amplificador, para ilustrar cómo se utilizan estos diagramas en el laboratorio. En el caso del amplificador no invertidor, la corriente es cero y por lo tanto el modelo tiene una resistencia de entrada infinita. La resistencia de salida dijimos que es del amplificador operacional ideal, una resistencia R0 de 0 ohmios, ¿verdad? Y tenemos entonces que este modelo del amplificador, ¿verdad?, es lo que nos permite ir de un lado hacia otro. Es decir, si tenemos el no inversor, podemos representarlo de esta manera. Si tenemos un circuito donde tenemos una fuente controlada con una ganancia positiva mayor o igual a 1, la podemos realizar físicamente de la manera como se indica arriba. El amplificador unitario corresponde al caso RF igual a 0. En algunos casos RF no se hace igual a 0 por cuestiones de conveniencia, ¿verdad? La corriente es 0 y la fuente controlada es igual a VI. Eso indica claramente la separación que hay entre lo que está a la derecha y a la izquierda en términos de carga para el circuito de entrada. Vamos a hacer un ejemplo numérico, encontrar la corriente y el voltaje de la salida de este sistema, ¿verdad? Puse la corriente también solamente para ilustrar el hecho de que las fórmulas no excluyen la necesidad que podamos tener eventualmente de utilizar los métodos de circuitos que ya conocemos. La fórmula para nuestro sistema es menos RF sobre BS, donde RF y R1 sobre R1, perdón, donde RF y R1 están perfectamente identificados ahí. Usándolos tenemos que el voltaje de salida es menos 5.6 voltios. Fíjense ustedes que usamos directamente la fórmula. Ahora vamos a ver la corriente. La corriente que está saliendo no está relacionada con el voltaje de salida y tenemos nosotros que utilizar entonces la ley de Kirchhoff en base a las corrientes que se tienen en ese nodo. Para cada una de las corrientes podemos utilizar la ley de Ohm, hacer la suma y llegar a la conclusión que la corriente de salida es de negativo 6 miliamperios. Recuerden que el signo negativo significa simplemente que la dirección física de la corriente es ahora entrando al amplificador porque es opuesta a la convención que utilizamos. Como segundo ejemplo, tomemos nosotros ahora una conexión de dos amplificadores en cascada. Vamos a llamar el potencial intermedio al potencial de conexión V1. A la izquierda tenemos un amplificador, a la derecha otro, y aplicamos la fórmula que ya conocíamos, que la ganancia total va a ser igual a la multiplicación de las ganancias de las etapas. La etapa de la izquierda es un amplificador no invertidor cuya fórmula es 1 más RF sobre R1. Hay que identificar la RF y R1 para esta fórmula, que son respectivamente 2R y R. Fíjense que no usamos valores numéricos de resistencia, solamente razones de resistencia, y aplicando la fórmula tenemos que la ganancia de la primera etapa es 3. Para la segunda etapa, que es un invertidor, tenemos la fórmula RF y R1 que identificamos naturalmente para poder usar la fórmula, dando un resultado de la segunda etapa de ganancia negativo 4. Aplicando la multiplicación tenemos entonces que la ganancia de nuestro sistema es menos 12 volts sobre volts. Fíjense que un solo amplificador podría haber sido utilizado, pero eso solamente si se cumplen dos condiciones. Primero, nosotros podemos utilizar una resistencia a la entrada que provoque una corriente, y en este caso que tenemos la corriente de entrada de 0. Y segundo, si podemos trabajar con una razón de resistencias de 12, que sería la correspondiente a un solo amplificador. Como ejemplo tercero, vamos a ver el caso de un divisor de voltaje. Recuerden que este divisor de voltaje es un caso genérico, donde de un lado tenemos la fuente VS con su resistencia interna y del otro lado la resistencia de carga,
que es el equivalente del circuito al cual le queremos dar nosotros servicio. Para este caso, el voltaje que obtenemos es VL y el voltaje que nos interesa es VS, que están relacionados por la fórmula de divisor de voltaje, lo que quiere decir que VL va a ser menor que VS, debido al factor de atenuación RL sobre RL más RS. En muchísimas aplicaciones nosotros no tenemos ningún inconveniente en hacer utilizar este tipo de conexión, porque las relaciones entre RL y RS son tales que solamente disminuimos un 10%, un 15% máximo el valor de BS. El problema surge cuando RL sea mucho menor que RS, en cuyo caso esa relación también se satisface para los voltajes. Por ejemplo, si RL es igual a 10 RS, VL va a ser un onceavo de VS. Pueden ustedes verificarlo numéricamente. Para este caso, recuerden que lo que nos interesa es VS. Eso es lo que trae la información que nos interesa procesar. Así que gastamos un poco y ponemos un amplificador diferencial en forma unitaria. Y para este amplificador, para este circuito, sí tenemos que VL va a ser igual a VS, lo que quiere decir que recuperamos la señal que nos interesaba. En resumen, tenemos nosotros que los tres amplificadores con un amplificador operacional se introdujeron y sus fórmulas correspondientes también, y vimos los ejemplos. Nuestro siguiente video es el 4AO5, donde continuaremos con el tema.